Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches. Depende del país donde ustedes me estén viendo en estos momentos. Soy Antonia Pilar Villescusa, como siempre desde la ciudad condal, Barcelona, España. Un mes más y un espacio más de Memorias de Poetas. Gracias por tantas visualizaciones. El mes pasado fue algo brutal. Me quedé muy sorprendida porque no me lo esperaba y además con muchísimas interactuaciones vuestras de preguntas, de comentarios. Eso para mí es la mejor recompensa a estos espacios culturales que hago para que todo el mundo tenga su pequeña parcela de voz en la poesía o en la literatura o en lo que sea. Bueno, pues Memorias de Poetas está otra vez aquí con todos vosotros y bueno, y esta vez también el homenaje va a ser a una mujer, a una gran mujer, a una poeta y escritora argentina, Alfonsina Storni. A ella vamos a dedicar los 35 minutos que suele durar este espacio, pero siempre yo estoy con buena compañía. Esta vez acompañada de dos grandes personas que están en el mundo de la cultura y además compañeras y amigas. Y para mí es un gozo tenerlas hoy aquí. Vamos a presentarlas. Toñi García, escritora. Bienvenida, Toñi. Gracias. Un placer estar con vosotras, Antonia Pilar. Y Ángela Landete, que ya la conocéis muchísimo, escritora y poeta por este orden. Así lo vamos a poner para que lo tengáis un poquito más claro. Bueno, pues, ¿qué tal, Ángela? ¿Cómo estás? Bien, bien. Hola, hola a todos. Encantada de estar aquí. Es un placer, la verdad, como dice Toñi, ¿no? Pues claro que siempre pasar por espacios culturales que cuenten contigo, que se acuerden de ti, es un honor. Gracias, Antonia Pilar. Bueno, pues hoy vamos a tener una tarde un poquito llena de cosas interesantes, porque Alfonsina Storni fue una mujer muy interesante en todos los sentidos. Nos centraremos en su vida cultural y también personal, porque yo creo que de eso se tratan los homenajes, de hablar un poquito de todo, de la parte cultural, de la labor que han dejado, pero también de su parte personal, que a veces puede ser tan o más importante o interesante que la cultural. Todo es un pack y de eso hablaremos. Bueno, yo como siempre hago una pequeña entrada, una pequeña síntesis de su biografía y luego ya doy voz a las compañeras. Alfonsina Storni fue una poeta y escritora argentina del modernismo. Sus padres, dueños de una cervecería en San Juan, regresaron a Suiza en 1891 y en 1996 volvieron a Argentina junto con Alfonsina, quien había nacido durante la estancia de la pareja en el país europeo. Es por ello que Alfonsina nació en Capriasca, Suiza, el 29 de mayo de 1892. Además de poetisa y escritora, ejerció como maestra en varios centros educativos y fue en ese periodo de tiempo donde se abocó en la poesía. Pero ser escritora exitosa no la libró de la angustia y miedos que la torturaban. El 20 de mayo de 1935, Alfonsina fue operada de un cáncer de mama. La mastectomía le deja grandes cicatrices físicas y emocionales. Siempre había sufrido de depresión, paranoia y ataques de nervios, pero ahora los síntomas de enfermedad mental se recrudecen. Se vuelve recluida y evita a sus amistades. En octubre viaja a Mar del Plata, Argentina. Desde allí envía 2 cartas, una a su hijo Alejandro y un poema de despedida al diario La Nación. Y en 1938, año de su fallecimiento, hacia la 1 de la madrugada del martes 25 de octubre, Alfonsina abandonó su habitación y se dirigió hacia el mar. A la mañana siguiente, 2 obreros descubrieron el cadáver en la playa. Aunque los biógrafos aseguran que saltó al agua desde una escollera, la leyenda es que se internó lentamente en el mar. Ese fue
su final. Un triste final para una gran mujer. Bueno, después de leer esta pequeña síntesis de su biografía, porque es mucho más extensa y mucho más grande, luego lo iremos hablando, yo me gustaría que ahora cada una de vosotras, empezaremos por Ángela, por ejemplo, pues nos dijera al leer esta biografía la opinión sobre Alfonsina y de lo que ella opina sobre su vida cultural. Muy bien, pues a ver, realmente sus poemas y toda su trayectoria, ¿no? Pues indican esta personalidad atormentada por la enfermedad, por el amor y también, sobre todo, era muy feminista. Fue madre soltera a los 20 años y no se avergonzaba de ello. En una de sus obras pues lo plasma sus sentimientos con respecto a la maternidad en la soltería y sin ningún complejo. Claro, esto en aquel tiempo, en aquel lugar, pues la tachó de inmoral. Entonces también esto es una de las cosas que le marcan, ¿no? Estas limitaciones sociales a la mujer, y es una de las cosas contra las que ella luchaba. Y bueno, realmente yo creo que ganó la batalla, aunque tuviera tan mal final, ¿no? Ganó la batalla porque consiguió pasar a la historia, ¿no? O sea, es una mujer que no pasó sin pena ni gloria, es una mujer que fue admitida en clubes culturales, tuvo compañías pues de literatura muy importantes, ¿no? Así que lo consiguió. Lo iremos hablando poquito a poquito. Toñi, me gustaría que explicaras tu opinión sobre ella. Yo, a raíz de este programa, pues he conocido a Alfonsina Storni, porque anteriormente no había leído nada de ella, la verdad. Y me ha llamado mucho la atención su vida. Pero sobre todo destaco el hecho de el énfasis que ponía ella en sus poemas y todo, de cómo plasmaba sus sentimientos en lo que sentía en el momento en cada etapa, ¿no? Por circunstancias, cuando tuvo su hijo, cuando le detectaron el cáncer de mama, todo esto te ha llamado mucho la atención, porque al fin y al cabo quien escribe... Claro, fíjate que cuando hacemos un homenaje a una persona, descubrimos muchas cosas de ella, porque a veces solo conocemos lo básico de aquella persona o lo que se da más a la popularidad, pero hay parcelas de la vida de esta persona que desconocemos o ignoramos, y a base de leer y de informarnos hacemos una profunda opinión más amplia de esta persona. Por ejemplo, Alfonsina dice que era una niña tan distinta que su madre vio en ella diferentes cualidades y por eso fue la única de su familia que fue al colegio. Al colegio. Y a los 12 años escribió su primer poema, marcado siempre por la tristeza de la vida y que vio a su alrededor y se centró en la muerte. Dice que dejó este poema debajo de la almohada un día de su madre para que lo leyera y la mañana siguiente su madre, muy molesta, le reclamó diciendo que la vida no era así, que la vida era mucho más dulce y bonita que como ella la plasmaba. A los 12 años, ¿vosotros qué opináis? Cuando una niña a los 12 años escribe su primer poema basado en la tristeza y en la muerte, ¿cómo tendría ella la mentalidad ya a los 12 años? Ángela, ¿tú cómo lo ves esto? Bueno, yo por lo que he leído de ella, ¿no? A ver, el padre ya sufría de depresión, todo su entorno era un poquito gris, ¿no? Porque era una familia muy humilde, muy humilde. El padre ya sufría de depresión, era alcohólico y la madre, o sea, las vibraciones que la niña captaba de la madre era que era una persona resignada al poder masculino. Entonces, la niña no estaba rodeada de un halo de felicidad. Y si una persona, a lo mejor, pues por lo que sea, ya tiene tendencia a deprimirse un poco, pues ya lo tenía todos los números, ¿no? Yo creo. En fin. Es cierto eso que dices, ¿eh? El alrededor de ella, de su vida, no fue lo más bonito que tuvo Alfonsina. ¿Tú qué opinas, Toñi?
Yo igual que Ángela, es que claro, el entorno familiar yo creo que le pasó factura, aunque era una niña muy decidida y muy extrovertida y tal, pero claro, lo que comenta Ángela, el padre alcohólico y con depresión y todo, aunque la madre se esforzara en que ella viviera en un entorno familiar, un hogar acogedor, pues claro, el tema fue bastante duro para ella. Eso, La tercera. sí, sí. Eso nos demuestra que la etapa de la infancia nos marca muchísimo a lo largo de nuestra vida. Tener una infancia feliz es crecer como una persona positiva y alegre. Tener una infancia triste o dramática te vuelve un ser negativo todo el resto de tu vida. Además de todo esto, yo me gustaría apuntar que Alfonsina, junto a la chilena Gabriela Mistral y la uruguaya Juana Di Barburu, formó la trilogía de escritoras que lucharon para que la mujer ocupara un espacio de importancia en las páginas de la literatura hispanoamericana. O sea que hicieron un par las tres, porque las tres eran tres mujeres, sobre todo Gabriela Mistral era una gran mujer también, y para que la mujer tuviera la importancia que se merecía, porque entonces se ve que solo eran los hombres que tenían importancia. Es así, ¿no, Ángela? ¿Tú cómo lo ves? A ver, es que yo creo que era así en todos los países y ha sido así hasta no hace mucho. A ver, y si rascas, podríamos decir en presente que todavía es así porque hay muchísimos desequilibrios, muchísimas desigualdades. Entonces, si nos remitimos a 100 años atrás, pues, y en Sudamérica, que todavía, pues, quieras o no, tienen otra manera de pensar, pues es fácil, es que es así. Fíjate, Toñi, que estamos hablando de tres mujeres de una época en la que era muy difícil sobresalir por encima de los hombres, o si no por encima, al mismo ras, ¿sabes? Entonces, estas mujeres que consiguieron en su momento muchas de estas cosas, se las tiene que valorar y considerar como unas grandes mujeres, porque ahora todo es más fácil, aunque Ángela también ha apuntado que aún sigue habiendo una discriminación, y estoy de acuerdo contigo, Ángela, pero que hoy en día no es lo mismo. ¿Tú cómo valoras a estas mujeres, Toñi? Pues ya ves, es una luchadora, ya ves, y más en aquella época, claro, y ella por lo visto luchó bastante porque las mujeres tuvieran opción a votar, claro, es que hablamos de una época bastante machista en aquellos tiempos y ella fue una luchadora que ya os digo, es que yo es que he alucinado con su biografía porque digo, en aquella época era dificilísimo el luchar contra el machismo que había, porque ya hasta había mujeres machistas en aquella época, no todas eran feministas, la verdad, no como hoy en día. Sí, total. Totalmente. También. Fíjate que dice que el feminismo, que ella fue una feminista, era uno de los rasgos que caracterizaba su poesía. De manera subversiva y directa, en sus versos, tocó temas como la sexualidad femenina en aquella época, los roles de género y la subordinación de la mujer al hombre, como se observa en el poema Tú me quieres, Blanca. Es uno de los poemas más famosos de ella. Y también participó activamente en la campaña de defensa del derecho al voto de la mujer argentina y en favor de la educación sexual en las escuelas. Esto es fantástico. Yo cuando leo esto, teniendo en cuenta en el año en que esta mujer vivió, oye, esto es... ¿Tú qué opinas, Ángela? Yo pienso que también al no estar casada, porque claro, quieras o no, al estar casada, a ver, tienes pareja, pero es un poco yugo, ¿no? También, y ella era libre, tenía su hijo, se sentía libre en ese aspecto, ¿no? Por lo menos legalmente. Y entonces podía hacer, digamos, de su vida, de su capa un sayo y bueno, pues hacer lo que le venía en gana a pesar de que la criticasen.
claro que por otro lado he ido viendo también que era muy susceptible y todas estas críticas, las críticas que recibía negativas cuando hizo obras de teatro y tal, por ejemplo, ¿no? La fueron hundiendo, la fueron hundiendo. Y entonces era como, es como si la sociedad intentara acallar una voz que lucha porque se la oiga, ¿no? Y bueno, tuvo lo que he dicho antes, del triste final, pero ha conseguido pasar a la historia. Pues es magnífico, creo. ¿Tienes algo que añadir, Toñi, a esto? Sí, esto, que a ella no, o sea, no le importó de una relación, fíjate si era abierta y en aquellos tiempos ella no le importó tener una relación con un hombre casado, 24 años mayor que ella, y de la que nació su único hijo. Y entonces, al quedarse embarazada, claro, se fue a Buenos Aires porque no, claro, por acallar a la gente, porque sabía que aquello era un escándalo. Pero antes de empezar a hacer una ronda poética para recordar algunos de sus poemas, me gustaría centrarme muy rápidamente en su contexto, diríamos, cultural y literario, porque ella tuvo una incursión también en el teatro, con su obra El amo del mundo, aunque es famosa por sus libros de poemas. Inició su carrera literaria en 1916 con su libro La inquietud rosal. En 1920 ganó el primer premio municipal de poesía y segundo premio nacional de literatura por Languidez. Viajó a Europa, donde conoció a uno de sus referentes, Federico García Lorca. Esto produjo un cambio en su estilo poético, como se puede ver en sus libros Mundo, de Siete Pozos y Mascarilla y Trébol. Ahora sí que me gustaría que hiciéramos las tres un blog poético con cada una de nosotras, una ronda con una de sus poesías. Por ejemplo, yo os recitaré la última. Ángela, si quieres empezar, por favor. Muy bien. Pues voy a recitar un poema que se llama Dolor. Y aquí veremos pues su alma, es uno de los ejemplos donde vemos su alma torturada, ¿no? Dice así: quisiera esta tarde divina de octubre pasear por la orilla lejana del mar, que la arena de oro y las aguas verdes y los cielos puros me vieran pasar. Ser alta, soberbia, perfecta, quisiera como una romana para concordar con las grandes olas y las rocas muertas y las anchas playas que ciñen el mar. Con el paso lento y los ojos fríos y la boca muda, dejarme llevar. Ver cómo se rompen las olas azules contra los granitos y no parpadear. Ver cómo las aves rapaces se comen los peces pequeños y no despertar. Pensar que pudieran las frágiles barcas hundirse en las aguas y no suspirar. Ver que se adelanta, la garganta al aire, el hombre más bello, no desear amar. Perder la mirada, distraídamente, perderla y que nunca la vuelva a encontrar. Y figura erguida, entre cielo y playa, sentirme el olvido perenne del mar. Hablaba mucho sobre el mar y este fue su final, el mar. Toñi, sí. ¿Qué nos tienes preparado? Yo lo sé. Yo he escogido uno, la que de ellas resalta su lado feminista. Y bueno, y lo has citado hace un momento, Antonia Pilar. Tú me quieres blanca. Tú me quieres alba. Me quieres de espuma. Me quieres de nácar. Que sea azucena, sobre todas, casta. De perfume tenue, corola cerrada. Ni un rayo de luna filtrado me halla. Ni una margarita se diga mi hermana. Tú me quieres nívea. Tú me quieres blanca. Tú me quieres alba. Tú que hubiste todas las copas a mano, de frutos y mieles los labios morados. Tú
que en el banquete, cubierto de pámpanos, dejaste las carnes festejando a Baco. Tú, que en los jardines negros del engaño, vestido de rojo, corriste al estrago. Tú, que el esqueleto conservas intacto, no sé todavía por cuáles milagros, me pretendes blanca, Dios te lo perdone. Me pretendes casta, Dios te lo perdone. Me pretendes alba. Huye hacia los bosques, vete a la montaña, límpiate la boca, vive en las cabañas. Toca con las manos la tierra mojada, alimenta el cuerpo con raíz amarga. Bebe de las rocas, duerme sobre escarcha, renueva tejidos con salitre y agua. Habla con los pájaros y lávate al alba, y cuando las carnes te sean tornadas, y cuando hayas puesto en ellas el alma que por las alcobas se quedó enredada, entonces, buen hombre, preténdeme blanca, preténdeme nibia, preténdeme alma. Este es uno de los poemas que hace referencia a su rebeldía y a su feminismo, ¿no? Muy bueno por escogerlo, muy bueno por escoger este poema. Bueno, pues yo termino el blog precisamente con el poema de despedida antes de su muerte, que lo mandó al diario La Nación, como he nombrado al principio. Es un poema triste, lleno de cosas, de sensaciones, ¿no? El poema se titula Adiós. No puede titularse de otra manera. Las cosas que mueren jamás resucitan. Las cosas que mueren no tornan jamás. Se quiebran los vasos y el vidrio que queda es polvo por siempre y por siempre será. Cuando los capullos caen de la rama 2 veces seguidas, nunca más florecerán. Las flores tronchadas por el viento impío se agotan por siempre jamás. Los días que fueron, los días perdidos, los días inertes, ya no volverán. Qué tristes las horas que desgranaron bajo el aletazo de la soledad. Qué tristes las sombras nefastas, las sombras creadas por nuestra maldad. Hoy las cosas idas, las cosas marchitas, las cosas celestes que así se nos van. Corazón, silencia, cúbrete de llagas infectas, cúbrete de mal, que todo el que llegue se muera al tocarte, corazón maldito, que inquietas mi afán. Adiós, adiós para siempre, mis dulzuras todas. Adiós mi alegría llena de bondad. Oh, las cosas muertas, las cosas marchitas, las cosas celestes, que no volverán jamás. Adiós. Bueno, wow. Impactante. Sí, teniendo en cuenta que si este poema ella lo hubiera escrito en otro momento de su vida, no dejaría de ser un poema crudo, pero no con este impacto. Claro. Porque este fue el poema que dijo adiós a la vida. Claro. Una Adiós. carta de despedida. Sí, señora. Yo cuando leí este poema por primera vez, me quedó una cosa así, digo, ¿cómo puede una persona escribir esta despedida sabiendo que al otro día ya no estará aquí, ¿no? Muy fuerte, ¿eh? Muy fuerte. Bueno, vamos a seguir hablando un poquito de ella. ¿Alguna de vosotras tiene alguna información que no se haya tocado o no se haya hablado? Por ejemplo, Ángela. Sí, bueno, no es de importancia literaria, pero es de importancia personal, ¿no? De su personalidad. Cuando tenía 22 años, estaba buscando trabajo y fue a Freixas Hermanos, una empresa donde solicitaban con un corresponsal psicológico con redacción propia.
Se presentó ella y de 100 candidatos era la única mujer. Y no se fue, no se fue. Le hicieron, insistió en que la evaluaran, en que le hicieran las pruebas pertinentes, en que la trataran como a un igual y la cogieron. Pero le pagaron 200 pesos cuando a la anterior le pagaban 400. Y ahí el gran machismo, ¿no? de esa sociedad. Pero ella, la fuerza, primero la fuerza sí, de personalidad, de mantenerse, porque yo voy a una sala donde veo que es un trabajo único y exclusivamente para hombres y a lo mejor ya me retiro. Ella no solo eso, sino que la acogieron porque la consideraron más válida que los otros 99 hombres, pero aún así la castigaron pagándole la mitad. Esto me llamó mucho, bueno, se me quedó. Hombre, es que es un hecho muy, muy relevante de ella, ¿eh? Yo Sí. lo desconocía, este hecho lo desconocía, claro, conozco cosas, pero todas no. O sea Claro. que yo siempre digo que si tenéis algún apunte que no hayamos tocado, lo digáis, es importante. ¿Tú, Tony, tienes alguno? Bueno, yo lo que has comentado de que con 43 años me operaron de cáncer de mama, o sea, de una mastectomía, y entonces a raíz de ahí pues ya se fue decayendo. Hizo una sesión de pirología, ¿sabes? Lo de la lectura de manos y tal, y bueno, ahí ya le dijeron que no tenía cura y ahí fue ella cuando empezó a deprimirse más todavía. Aparte, su padre había muerto, su madre se casó por segunda vez y bueno, ya es lo que hemos comentado del entorno familiar, ya desde su infancia fue un poco... Ella tuvo a su hijo Alejandro, pero como algunas de vosotras dos ha apuntado, nunca se casó. ¿Por qué No. creéis? ¿Por qué creéis que nunca quiso casarse Alfonsina? ¿Por qué? Hombre, yo creo que decididamente para no someterse a la ligazón que supone casarte pues, por la iglesia o por lo civil. Claro, pues ese es como en esos tiempos, ¿no? Es como rendirte a acatar lo que te dice tu marido. Yo creo que ella siempre optó por su libertad, aunque la sociedad estuviera ahí machacándola para que no diciéndole que era inmoral o que no debía hacer esto, castigando a ella o a las demás mujeres, ¿no? Con los límites sociales. Fíjate que es una de las poetisas. Yo siempre digo poetas, poetisas, bueno, claro, hoy en día, pero bueno, genéricamente, poetas que más se recita. Alfonsina Storni. ¿Por qué creéis que es una mujer tan recitada? Es una mujer que ha dejado una labor cultural y poética muy importante, pero yo creo que también contribuyó o ha contribuido a que se recite mucho a Alfonsina, a que se recuerde a Alfonsina por su final, por su vida, por el triste suicidio que ella tuvo, porque siempre dicen que las personas que mueren jóvenes bueno, en este caso deciden poner fin a su vida, pasan a ser mitos. La mayoría pasan a ser mitos. Hayan hecho mucho o poco en la labor donde ellos se muevan. Ha pasado en el cine, ha pasado en muchos lugares, en música, en muchos sitios. ¿Vosotros creéis que Alfonsina se la recuerda más de lo convenido por el final que tuvo? ¿Qué opináis? Yo creo que sí. ¿Sí? Sí, creo que sí. Y más en aquella época. Lo que me ha engañado es que he leído que tuvo relación o como una atracción con Horacio Quiroga, que al año de detectarle a ella el cáncer se suicidó y entonces al que también le escribió un poema. Entonces siempre ha estado rodeada de negatividad en su entorno, o sea, aunque ella ha tenido tuvo sus aficiones, la escritura, la poesía,
había sido profesora, socióloga, había ido a una compañía, o sea, recorriendo ciudades y por una compañía de teatro. Ella había encontrado su hobby, su vocación, pero sin embargo no tuvo, yo creo, el apoyo en su entorno generalizado para, no sé, ¿sabes lo que quiero decir? Para animarla a seguir adelante. Ángela, ¿tú por qué crees que se la recuerda tanto a Alfonsina? Bueno, porque se la recuerde, creo que la poesía que escribió, yo creo que la poesía que escribió es muy buena. Tiene una musicalidad al recitar los 3 poemas que hemos recitado, las 3 aquí hoy, tienen una musicalidad excelente, son fáciles de recitar, no se engancha la lengua, no tienen un mensaje claro, no utiliza palabras demasiado, porque hay poesía que te la lees y dices, me lo tengo que leer otra vez porque no sé bien qué quiere decir. Es fácil de entender y tiene una musicalidad excelente. Y pienso que ya no es solo que se hubiera suicidado, pienso que el trabajo que hizo como escritora es muy bueno. Estoy de acuerdo contigo. Bueno, compañeras, llevamos casi 32 minutos de tiempo. Esto pasa en un momento. Claro, yo tampoco no quiero alargar demasiado los espacios para que Sky no corte la retransmisión, porque a veces me ha pasado y he tenido que volver a repetir y no quiero. Si alguna de vosotras, antes de dar por finalizado el espacio, tiene algún apunte, además de lo que hemos hablado, importante, brevemente, pasáis y lo decís. Ángela, que creo que tú tienes apuntes por aquí. Bueno, sí. Te veo leyendo. Es que ayer mi hija me dijo, bueno, aquí tengo una libreta, ayer mi hija me dijo, es que llevas 2 horas escribiendo. Bueno, no, supongo que ya esto entra dentro de la normalidad, ¿no? Que cuando una persona de la cultura, o bueno, cuando una persona se suicida, ¿no? Pues tiende a ser más recordada, ¿no? O sea, también por el hecho de suicidarse. Nada, esto, que su suicidio inspiró la canción Alfonsina y el mar. No la he escuchado, pero quiero escucharla, porque ya el título es bonito, Alfonsina y el mar, ¿no? Porque el mar en su poesía fue siempre muy importante y acaba precisamente, pues, en el mar, ¿no? Y fíjate una cosa que a mí me ha llamado la atención, ¿no? Que cuando conoció a García Lorca, dio un cambio a la poesía, a su poesía. Dio un cambio en los poemarios que luego editó, Mundo de 7 pozos y Mascarilla y Trébol. De alguna manera, García Lorca le influenció a la hora de escribir. O sea que dio un cambio y esto también es importante. También es importante lo que ha dicho Toñi, que normalmente hay personas que cuando tienen esta infancia un poquito negativa, suelen arrastrarla, pero en todas sus amistades. Todas las conexiones que hacen con gente fuera de la familia o de lo que sea, suelen ser personas así, negativas o con problemas que arrastren, cosa que no te deja salir del hoyo en ningún momento. Y sí que es cierto eso. Bueno, pues compañeras, ya con 33 minutos vamos a decir adiós a este homenaje a esta gran poeta y escritora argentina, Alfonsina Storni. Ha sido un gusto que estuvierais aquí conmigo, Ángela Landete y Toñi García, ambas escritoras, debo decirlo, lo que pasa que Landete, Ángela también tiene su pequeña parcela poética, pero la considero más escritora como Toñi, pero ellas quisieron aceptar la invitación, estar conmigo, a hablar de Alfonsina Storni, y esto es un punto a favor de ellas que siempre se lo debo agradecer. Gracias. Si queréis, medio minuto para las dos, para decir algo, Ángela. Mira, hay una calle en Santander, aquí en España, hay una calle en Santander que lleva su nombre. Que en Argentina, en muchas localidades argentinas, sí, claro que hay muchas calles con el nombre de Alfonsina Storni,
Aquí en España hay uno en Santander. Mira qué gracia. Pues buen apunte, buen apunte. ¿Quieres decir alguna cosita, Toñi? ¿Medio minuto? Me hizo mucha ilusión también ver que ella había estado 2 veces en España y una de ellas conoció a García Lorca, que le escribió un poema, ella García Lorca. Que muchísimas gracias, Antonia Pilar, por la invitación y ha sido un placer estar con vosotras, chicas. Gracias. Bueno, yo me voy a despedir de la gente que luego vea este programa en diferido, que ya digo que muchísimas gracias por tantas visualizaciones, de verdad, de corazón. Y el mes de diciembre, Memorias de Poetas va a hacer un descanso por las fiestas navideñas. Vamos a cogernos 2 o 3 semanitas vacacionales y volveré pasadas las fiestas de Reyes, de Navidad, y lo haré con 2 hombres. Entonces estaría acompañada de 2 grandes hombres. Vamos a rendir homenaje el mes de enero al gran Antonio Gala. Nos vamos a rendir ante él en todos sus aspectos. Antonio Gala, como poeta, filósofo, dramaturgo, escritor, hombre que, bueno, ha dejado un legado importantísimo. Y me van a acompañar Alberto Morate, poeta y dramaturgo madrileño, y David Millán, escritor y polifacético hombre en el mundo de las artes. Voy a estar acompañada por esos 2 y vamos a recordar al gran Antonio Gala. Os espero pasadas las fiestas navideñas, que disfrutéis de vuestra familia, de todas estas fiestas y bueno, y con mucha ilusión en el 2025 nos retrobamos aquí. Gracias, compañeras, amigas, que nos vemos pronto, presencialmente, nos vamos a ver muy prontito, primero a Ángela y luego a Toñi. Venga, un besito. Muchas gracias. Muchas gracias a las 2. Adiós. Hasta pronto.